Hola a todos, soy Carmen María Fernández Rodríguez, coordinadora de proyectos europeos de la Escuela de Idiomas de A Coruña, y en primer lugar quiero agradecer a la organización el haberme dado la oportunidad de participar en este congreso. Me voy a centrar pues en un proyecto eTwinning que organizamos en mi centro hace un año y que es un proyecto sobre ciudadanía europea. Se titula Ambassadors for Promoting EU Values y os voy a contar un poco cómo se desarrolló este proyecto eTwinning enfocado pues al aprendizaje intergeneracional y, como no, a la enseñanza de alumnado adulto. Bien. Es un proyecto eTwinning, como os vengo comentando. Se realizó entre 13 centros de toda Europa, como podéis ver en el mapa, y formaron parte de él 12 países en total. Fue un proyecto bastante grande. El objetivo principal de este proyecto era promover el conocimiento del patrimonio cultural de diversos países, pero siempre en relación con la cultura y los valores comunes, valores europeos comunes. Había que participar en actividades colaborativas que se iban a organizar en grupos nacionales y transnacionales. Aparte de este objetivo también había otros, los tenéis aquí desgranados, pero quisiera destacar unos cuantos. El primero era descubrir similitudes y diferencias culturales, respetar también las diferentes expresiones culturales, ampliar las habilidades comunicativas en diferentes idiomas y utilizar herramientas digitales. Podéis ver aquí un poco cómo estaba organizado el proyecto, ¿no? Es decir, primero había dos páginas con la información que os acabo de dar sobre dónde estaban los países, cuáles eran los centros participantes. Luego había dos páginas sobre herramientas para profesores, herramientas para alumnos, una actividad muy motivadora que dio mucho juego sobre las raíces comunes griegas de nuestro continente y de nuestra cultura, y después había una página sobre etiqueta digital, otra sobre seguridad digital, y luego ya empezaba a ver las tareas. En total realizamos 5 tareas hasta llegar a al gran producto final, que era un libro digital. Para estar en contacto entre nosotros y para organizarnos, pues tuvimos 2 videoconferencias online. También llevamos a cabo la evaluación del proyecto. Había otra página donde fuimos colocando los materiales y las diversas formas en las que se fue integrando curricularmente el proyecto. Y después también hicimos difusión. La difusión pues se llevó a cabo a través de canales muy diversos, redes sociales, encuentros en los propios centros, webinars, etc. Después también hubo otra página que era el Rincón de los Alumnos, otra que hicimos como análisis del proyecto, y finalmente estaban las impresiones del alumnado. Os voy a enseñar simplemente cómo hicimos para organizar 2 de los productos. A lo largo del proyecto hicimos diversos productos antes de llegar a ese producto final, que era el libro digital, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los productos que hicimos tenía que ver con el pasado y cómo se percibía los distintos países en el pasado, no ahora. Entonces lo que hicimos fue organizarnos en 4 grandes equipos y en cada equipo tenía que ir 4 países. Ya veis aquí cuáles eran los participantes en cada equipo. Esta idea la retomamos después para organizar otra tarea, que era la que tenía que ver con las crisis y con los dilemas que se encontraban hoy en día en las diversas culturas, e hicimos exactamente lo mismo, pero esta vez el criterio fue geográfico. Entonces dividimos el mapa de Europa en 4 grandes bloques y nos agrupamos a partir de ahí. Un producto muy interesante en el que utilizamos la herramienta Padlet fue para esta que se titulaba Setting Today's Scene. Aquí lo que hicimos fue elegir diversos temas que nos estaban surgiendo en los foros, como la educación, el sistema sanitario, etc. Los organizamos en columnas en Padlet para que ellos fueran subiendo impresiones. Los diferentes países iban compartiendo pues podcasts, imágenes, gráficos, etc. Fue muy interesante.
Después, otra de las tareas que hicimos tenía que ver con un periódico digital. Aquí ya estamos hablando de casi la última tarea, era la última tarea antes del ebook, y hicimos un periódico digital colaborativo bastante complicado. Lo hicimos a través de Canva. Complicado digo porque éramos muchos editores, entonces había bastante problema para darme el link, déjamelo, no lo puedo compartir. Hubo bastante lío ahí. Y después tuvimos ya lo que es el gran libro final, que fue un libro donde podéis ver todo el trabajo hecho desde que comenzamos el proyecto en octubre hasta que se terminó en junio. Desafíos afrontados en este proyecto. Bueno, pues desafíos. Como podéis imaginaros, la pandemia. Es decir, hubo países que estuvieron gran parte de este proyecto dando clases online, como fue el caso de Grecia, y nosotros también pasamos ahí 3 o 4 semanas que estuvimos con la enseñanza online, y esto siempre da problemas. Luego, el hecho de que se trata de enseñanzas de régimen especial, es decir, el alumnado está muy poco tiempo en el centro, si lo comparamos con enseñanza obligatoria. La solución que yo le veo es el uso de la sincronía y sobre todo de recursos y de herramientas digitales. Eso es una cosa que ha ayudado mucho al proyecto. También hay que decir que este proyecto, en mi caso, se desarrolló con alumnos de semipresencial. Y eso yo creo que más que ser un reto fue un aliciente, porque ellos aprendieron a manejarse en el aula virtual y también en TwinSpace. Otro de los retos que tuvimos fue el elevado número de participantes. Sí, porque como veis, pues eran muchos países, los participantes eran muchos, hubo gente que se incorporó un poquito más tarde, hubo gente que tuvo que perderse ya, tuvo que desengancharse del proyecto por diversos motivos, a veces que tenían que ver con la pandemia, otros no. Y claro, al ser tantísimos participantes, pues al organizar una reunión sincrónica es complicado. Yo como anfitriona lo tuve complicado a veces, y lo que tuvimos que hacer fue pues designar portavoces, hacer votaciones, ese tipo de cosas, ¿no? Para simplificar las reuniones. El impacto lo he juntado en impacto tanto para el centro educativo como para la comunidad. Por una parte está la familiarización con los proyectos eTwinning. Creo que esta ha sido la gran ventaja de este proyecto, es decir, poco a poco los proyectos eTwinning empiezan a ser una marca en la escuela, en mi centro. Luego también que está creciendo el interés hacia este tipo de proyectos, pero ya no estoy hablando de mi centro, estoy hablando a un nivel más amplio. Es el caso del interés que ha tenido siempre por nuestros proyectos el Servicio Nacional eTwinning. Siempre nos anima, siempre los hace visibles y siempre nos ayuda. Escuelas Amigas, que está organizado desde la Escuela de Idiomas de Pamplona y a los que les envío un saludo. También el consorcio Splendid, que lleva a cabo CAFI, aquí en la Comunidad Autónoma Gallega, y que también está organizando y está llevando a cabo una difusión enorme de los proyectos eTwinning, siempre apoyándolos. Y también otras escuelas de idiomas gallegas que empiezan a interesarse por lo que hacemos nosotros y que yo creo que dentro de poco nos van a empezar a seguir el rastro y a meterse por el camino de eTwinning. Bien. Otra de las ventajas que han tenido estos proyectos creo que es el intercambio de buenas prácticas con otros países y también con otras edades. Países muy distintos, países que no conocemos, países que nos suenan de algo, pero que a lo mejor pues no conocemos tanto como otros. Esto es muy bueno para destruir estereotipos y también para llevar a cabo una enseñanza y un aprendizaje intergeneracional. Trabajar con alumnos y con profesores que vienen de otras culturas, simplemente eso. Luego también está la visibilización y la proyección de Escuela de Idiomas en redes sociales y en medios, ¿no? Y es que pues generalmente aparecemos en Twitter, aparecemos en la prensa local, y eso siempre es un aliciente, tanto para los alumnos como para los profesores.
Luego también que colocamos al alumnado en el centro del aprendizaje. Esto significa que las escuelas de idiomas ya no se están viendo simplemente como centros certificadores. La gente viene aquí por un certificado, sí, pero también se aprenden otras cosas, se comparten aprendizajes y eso enriquece mucho al centro y es una gran satisfacción para el profesorado. Y luego también está el aumento de la conciencia cívica. Honestamente creo que una de las líneas con más futuro y con más proyección para los proyectos eTwinning va a ser el aprendizaje-servicio. Y es muy interesante ver cómo los alumnos empiezan a desarrollar una conciencia cívica. Esto creo que es muy importante en enseñanzas de régimen especial. Satisfacción en el alumnado. Bueno, pues no me quiero ir sin mostraros cómo el alumnado de distintos países, ya no estoy hablando de alumnado español, si os fijáis aquí están principalmente el alumnado de Rumanía y de Portugal, ¿no? Ellos han dejado testimonio en las páginas del proyecto diciendo, primero, que lo habían pasado bien, que eso es muy importante, que habían aprendido y que querían repetir la experiencia. Entonces, para mí como docente me parece algo muy enriquecedor. Bien, y tengo que dejar una pregunta para la comunidad CEPA. Pues voy a dejar dos. La primera es sencilla y creo que va a tener una respuesta inmediata. Y es si conocéis experiencias eTwinning parecidas en enseñanzas de régimen especial. Me gustaría también que me dijeseis cómo han salido, ¿vale? Que me dieseis un poco de feedback. La segunda pregunta, ya me atrevo a prolongar esto, es si los proyectos eTwinning los veis como posibles en vuestro centro, teniendo en cuenta pues eso, las dimensiones, que a veces son centros pequeños, que a veces son centros grandes, es el caso del nuestro, que tiene muchas secciones. Y esas serían las preguntas que le dejaría a la comunidad CEPA. Bien, y dejaros también más información. Uno es el propio TwinSpace. Los proyectos desarrollados por la Escuela de Coruña siempre hacemos las páginas visibles para que podáis acceder a ellas. Los proyectos los podéis seguir también a través de Twitter. Yo tengo una cuenta que es Carmenech, que es donde yo pues suelo tuitear, avisar y difundir todo lo que vamos haciendo en la escuela. Y después también recordaos que en la página que tenemos de la Escuela de A Coruña tenemos un apartado a la derecha, si bajáis un poquito, que es la de los proyectos eTwinning. Y ahí pues vamos haciendo pues una gran galería de los proyectos que hemos ido desarrollando. Y también tenemos un canal en YouTube donde aparecen videotutoriales. Videotutoriales que no solamente muestran cómo lo estamos haciendo nosotros, sino que también sirven de ayuda. Esta fue una iniciativa que comencé yo el año pasado pensando en socios que se incorporan a los proyectos eTwinning, pero que a lo mejor no saben cómo registrar a los alumnos, cómo está estructurado TwinSpace, ese tipo de cosas. Nos pareció muy útil para ayudar a la gente que se estaba iniciando en esos proyectos. Estoy a vuestra disposición. Si tenéis alguna duda o tenéis alguna sugerencia sobre los proyectos eTwinning, me gustaría mucho que nos la hicieseis llegar. Nosotros llevamos pues 2-3 años trabajando en estos proyectos de una manera activa. Creo que vamos a seguir en esta línea, que podemos aportar mucho a la enseñanza de adultos, porque al fin y al cabo es un aprendizaje intergeneracional donde cada uno aporta lo que puede y donde todos aprenden desde sus condiciones y desde sus características personales. Llevamos a cabo una educación inclusiva donde se respetan pues todas las características del alumnado y donde todo el mundo tiene su lugar y todos podemos adaptarnos a los alumnos y al proyecto y a los socios que quieran trabajar con nosotros. Muchas gracias, encantada de participar en este congreso, y nada más. Un saludo.